Ahí estamos de nuevo. Ahí estoy de vuelta. Está jugando las escondiditas, me parece. Sí, me quedé con la mitad de las palabras. Paula, creíamos que te habían raptado. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos secretos y de ocultamientos y cosas así. Ahí está, ¿viste? Estamos jugando a las escondidas. Me han dado perfecto internet todo el día, ahora se cortó, dejó de funcionar, así que bueno, estamos aquí de nuevo, esperemos que esté todo bien. Bueno, entonces, contarles que vamos a unir lo que es la Torá escrita con la Torá oral, es decir, lo que tenemos escrito tanto en el Pentateuco como cómo lo vamos interpretando, y estas son complementarias, es decir, que esta es la manera judía de poder leer nuestras fuentes. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es Bereshit. Bereshit es la primera porción que tenemos en la Torá, pero también el nombre del primer libro. Entonces ahora lo que vamos a analizar es un poco sobre este mito fundante que tiene el judaísmo y qué significa y cómo se lee. Pero antes de pasar a esto, yo les quiero preguntar, si alguien quiere responder, si no lo pueden pensar para ustedes, que cuando hablamos de la creación en el judaísmo, todos sabemos que fue creado en 7 días, pero muchos vivimos en una vida más moderna y muchos de nosotros pensamos también en todo lo que sabemos a través de la ciencia y en cómo esto en cierta manera se contradice una cosa con la otra cuando hablamos de 7 días, cuando hablamos de ciertas partes de la creación, es decir, que en no tener un panorama completo de todo cómo es la creación dentro del libro del judaísmo, se nos complica un poco unir estas distintas teorías que están hechas desde distintos puntos de vista. Conocemos quizás un poco más la teoría de la ciencia, donde nos habla de una evolución y donde nos habla también de distintos periodos, que cada periodo fue miles de años o millones de años, ¿sí? Y esta creación, cuando hablamos de la creación dentro de la ciencia, una de estas posibles teorías, ¿y por qué digo posibles teorías? Porque no había nadie para corroborarlo, ¿sí? Entonces siempre hablamos de posibles teorías, pero vendría a ser la teoría que más se sostiene hoy en día, o por lo menos la que es más conocida, porque posiblemente hay nuevas teorías que la mayoría de nosotros que no nos dedicamos a eso no las conocemos. Se habla de esta creación del mundo a través de una explosión de energía, y en esta gran explosión de energía se fueron creando las distintas partes. Después de crearse todas esas partes, en el planeta Tierra se crea la vida, y con la vida, con el agua que se crea la vida, se van desarrollando distintos seres hasta que llega la creación de un ser humano muy rudimentario, y después posteriormente, con la evolución de ese ser humano, llegamos a un ser humano más evolucionado. Algunos científicos piensan que es una derivación de un ser que en algún momento se divide en los primates y en los seres humanos. Otros científicos hablan de algunas pequeñas diferencias, algunos saltos entre una parte y otra parte, o de distintos orígenes de la humanidad, unos que eran más altos, unos que eran más bajos. Si bien hay distintas teorías, conocemos mucho más sobre esas teorías que sobre la teoría que nos va a contar el judaísmo. ¿Pero por qué? Porque la teoría que nos cuenta el judaísmo no es literal, y tratar de entenderla de manera literal sería muy difícil entenderla, porque la Torá no es un libro de ciencia y no está escrito de manera literal para que nosotros entendamos 1 más 1 es 2, 2 al cuadrado es, ¿sí? No nos da estas fórmulas, está escrito de una manera totalmente distinta. Entonces vamos a analizar un pedacito muy pequeñito para empezar a comprender de qué manera está escrita y cómo entendemos. Hay
partes de la Torá que son mucho más fáciles de entender y partes que son sumamente encriptadas. Y acá estamos justamente en una de estas que es muy encriptada. Acá voy a compartir un segundito una imagen, espero que todos la puedan ver. A ver si le pongo F5, capaz que ahí la vean mejor. Bien, entonces, lo que vamos a comenzar a hablar es sobre Bereshit, sobre el comienzo. ¿Qué es esta luz del comienzo? ¿Cuáles son estas 7 etapas? ¿Qué pasó con el primer ser humano? ¿Qué es el Tzimtzum? ¿Bien? Vamos a tratar de hacer un pequeño toque en cada uno de estos temas. Puede ser que alguno no alcancemos hoy. Ya veremos qué es cómo continuamos la semana que viene. Bien. ¿Qué había en el comienzo? Según la teoría cientificista o científica, ¿qué había en el comienzo? Había algo. La teoría científica no parte de la creación de la nada. Dice que había un montón de energía, de átomos dando vuelta. Y estos explotaron. La pregunta es: ¿de dónde salieron esos átomos? ¿Cómo se crearon esos átomos? ¿De dónde estaban? Bien, esta es una creación desde el hay, no desde la nada. La teoría científica habla desde la creación, desde el hay algo, y sobre eso se creó todo lo demás. ¿Qué pasa con la teoría del judaísmo? A simple vista podemos pensar que la teoría del judaísmo es opuesta, que es al revés, que es la teoría del se creó de la nada. El judaísmo no dice que se crea de la nada, sino que en el comienzo ya había algo. ¿Y qué es ese algo? Estaba la presencia divina, y la presencia divina es una presencia que está en el todo. Es decir, que el todo estaba ocupado por la presencia divina. Nosotros no podemos dimensionar el tamaño de cuando hablamos del todo de la creación, porque ni siquiera sabemos. Nosotros vendríamos a ser como una pequeña hormiguita en un gran mundo, o como una pequeña bacteria dentro de un gran cuerpo que ni siquiera sabe cuántas otras bacterias hay, ni puede ver el total del cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Hay millones de millones de millones, y nosotros no podemos entender, la mente humana no puede llegar a comprender la totalidad. Pero lo que dice el judaísmo es que había una totalidad, y en esa totalidad no entraba más nada, porque en esa totalidad estaba Dios. Y Dios completaba toda esa totalidad. Pero con la idea de Dios de hacer una creación, con el pensamiento de Dios, Dios hace una contracción. Esta contracción le llamamos Tzimtzum. Y sobre esta contracción hay una gran paradoja, porque queda un espacio vacío. El Tzimtzum es un espacio vacío, pero dijimos que Dios está en todas partes. Es decir, que sigue estando ahí, pero que este espacio va a tener otras cualidades. Además de estar la presencia divina, hay un espacio vacío, y ese espacio vacío es donde da lugar a esta creación, que no solamente va a ser energética, sino también que va a ser física. Y ahora vamos a analizar esta primera frase de la Torá, y dice así. La primera frase de la Torá dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Lo vamos a traducir de esta manera, pero para poder comprender realmente lo que nos dice la Torá y su profundidad, la única manera es a través de la lectura en hebreo. Pero el que no sabe hebreo no significa que le tenga vedado este estudio, sino que tiene que tratar de ir comprendiendo de una manera diferente. Entonces, si traducimos esto, nosotros podríamos decir en una primera instancia, vamos a decir qué significa. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Bien, ahora si yo les digo esta frase, nosotros podemos decir, bueno, ya está todo creado. Si yo digo, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ya está todo, listo. ¿Qué más me queda por hacer? Si ya está todo creado, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Ya está todo creado. Este vendría a ser como una frase, vendría a ser como de presentación para decirnos cómo va a ser creado, lo que viene a ser creado después, y ahí viene la importancia del hebreo.
Sabemos que nosotros no le ponemos un nombre a Dios porque lo llamamos según sus cualidades. ¿Cuál es la cualidad divina que va a aparecer en esta frase? Es este nombre, Elohim. ¿Sí? ¿Qué significa ese nombre, Elohim? Si yo lo traduzco, puedo decir la palabra dioses. Pero cada vez que nosotros veamos escrita la palabra Elohim, lo que atribuye, el atributo, lo que llama, es el atributo del juicio. Entonces, ahí empezamos a leer esta frase de una manera un poco diferente, ¿sí? Porque dice, en el comienzo o en el principio creó, ¿quién creó? Vamos a decir Elohim, si lo leímos así, pero también podemos llegar a leer, en el principio creó, ¿qué creó? Porque ya sabemos quién es el que creó. Miren cómo empezamos a leer esta frase distinta. Ahí nosotros podemos decir, en el principio, Dios, que es la entidad, creó esto. Pero en realidad, esta lectura no vendría a ser la más correcta. Y hay un estudioso que se llama Rashbi, con B alta, que nos explica esta frase de una manera distinta. Nosotros ya sabemos que estamos hablando de Dios. En el principio creó, ¿y qué creó? Esta cualidad, Elohim, que es la cualidad del juicio. Y esta cualidad, ¿qué va a regir? Al cielo y a la tierra. Esto es lo que nos está diciendo esta frase, no nos está diciendo que creó todo. Nos está diciendo que crea esta cualidad para regir esto y para regir aquello. Y miren cómo ahora empezamos a leer todo de una manera totalmente diferente. Acá tenemos, nosotros decimos que así como es en el micro, es en el macro, y como es en el macro, es en el micro. Así como es abajo, es arriba, y así como es arriba, es abajo. Estas dos frases son dos frases muy interesantes para poder verlas, porque vemos que se repiten los mismos patrones. Los patrones tienen una explicación, y esta explicación corresponden a estas leyes del cielo y de la tierra. A continuación también vamos a ver un ejemplo. Si se fijan, está escrito con 7 palabras. Entonces acá también tenemos una clave. 7 palabras, es decir, el número 7 es el que representa a la creación. Es lo completo, ¿sí? La naturaleza, es Dios, es el número 7. Entonces, esta primera frase nos va a explicar cómo ha sido esta creación de Dios a través de la introducción de este juicio sobre el cielo y sobre la tierra. Y ahí vamos a ver un poquitito más sobre esta explicación. Ahí, bueno, esta que estábamos hablando de la traducción correcta, juicio en hebreo sería midat adin. Bien, este juicio... Paula, ¿sí? mira, creó el cielo y la tierra. ¿Cómo se ubica la tierra dentro del universo? O cuando dice la tierra es el universo. Bien, no, ni una ni la otra. Interesante tu pregunta, David, gracias. Nos está diciendo que crea una cualidad que va a regir al cielo y la tierra, pero todavía no están creados. Todavía no están creados. Esta cualidad, ¿qué significa el cielo y la tierra? La energía y la materia. Ana, tenés puesto el micrófono, si podés silenciarte. Bien, entonces es una cualidad, una ley que va a regir al cielo y a la tierra, a la energía y a la materia, pero todavía no está la creación. Y cuando hablamos de materia, no solamente hablamos del planeta Tierra, sino hablamos de leyes que tienen que ver con todo el universo, ¿sí? Con toda la materialidad, lo que conocemos como el mundo material, porque sabemos que hay un mundo material y un mundo energético, del cual el ser humano es partícipe de ambos dos. Bien, después de esta cualidad, nosotros tenemos acá un concepto sumamente importante, que es el Adam Akadmon. Ahí hay un error en cómo está escrito, se llama Adam Akadmon y el Adam Arishon.
Si yo tengo que traducir estas dos palabras, y ya van a entender por qué puse esas imágenes, ¿sí? El Adama Kadmon viene de la palabra Kodem, o anterior, el hombre anterior. Pero después tenemos el Adama Rishon, que se llama el primer hombre. Bien, nosotros vamos a ver en esta primera parte, en esta primera porción de la Torá, vamos a ver la creación del ser humano. Y ahí vamos a ver la creación de estos dos seres humanos. Lo tomo ahora, por más que no es lo primero, porque voy a tratar de desarrollar lo que estábamos hablando recién del juicio. Bien, el Adama Kadmon es un ser que está creado anterior al juicio, anterior a esta cualidad que va a crear Dios sobre la energía y la materia. Anterior a eso ya existía otra parte de la creación, ¿sí? Que tenemos ahí la creación de este ser, que nos va a explicar la Torá cuando explique la creación del ser humano. Nos la va a explicar en dos partes. Primero nos va a explicar que creó un ser que era hombre y mujer. Los creó. Los habla en plural cuando crea al ser humano. Y después, a continuación, va a decir que creó un ser humano de materia. ¿De qué materia lo creó? Lo llama Adam, que viene de la palabra Adamá, tierra. Entonces dice que y lo creó rojo, lo creó de tierra roja, y con esa tierra roja creó un ser masculino, y después sacó una parte de ese ser para construir también con materia el ser femenino. Pero esa es la segunda creación del ser humano. La primera creación del ser humano, o de este ser, no tenía juicio. Y al no tener juicio, no tenía libre albedrío. ¿Por qué? Porque el juicio es lo que nos ordena, lo que le da estas leyes al universo, y que no es un caos. Es decir, que antes que Dios creara el universo que nosotros conocemos hoy en día, hubieron otras creaciones. Hubieron otras creaciones que no regía el tiempo y el espacio. Porque en la energía no rige el tiempo y el espacio. Miren qué interesante y qué diferente el concepto que estábamos hablando hace un ratito, cuando comenzamos esta charla. Como no rige el tiempo ni el espacio, no sabemos exactamente cuántos años, si fueron miles de años, millones de años o cómo fue, pero sí sabemos ciertas cualidades sobre estos seres. Estos seres tenían mucha energía, no estaban bajo las leyes de la materia, porque no estábamos hablando de esta creación de energía y materia, solamente de una creación anterior que fue solamente energética. Es decir, que es un espíritu perfecto, y hablamos de una creación hermafrodita que no tiene sexo, lo que significa que cuando es totalmente energía, no hay géneros, no hay masculino y femenino. ¿Y por qué no hay masculino y femenino? Porque la procreación no se hace a través de la sexualidad, ¿sí? No hay sexualidad, entonces no hay femenino y masculino en la energía, y esto después va a suceder con la segunda creación. Estas son pequeñas frases que vamos a tener en la Torá, que si no las empezamos a develar no vamos a entender todo esto. Entonces, acá tenemos este proceso de creación que empezó a ser un proceso de creación energético, y con el paso de mucho tiempo pasa a ser una creación entre energía y materia. Y la materia es la condensación de la energía, ¿sí? Y ambas tienen leyes. Hay leyes para la tierra y hay leyes para el cielo, hay leyes para la energía y hay leyes para la materia. Cuando es solo energía, este ser no tiene conciencia propia, es decir, que no puede tomar decisiones propias y no puede tener libre albedrío. Y recién cuando está bajo esta tutela del juicio, puede llegar a tener libre albedrío, ¿sí? Y decidir sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, porque ahora hay leyes y hay normas. Es como digamos, la diferencia entre los niños y un adulto, y por eso se dice que el Adama Rishon, el primer hombre que nosotros conocemos como Adán,
fue creado en su adultez, que ya tenía 20 años. ¿Y por qué? Esto estamos haciendo alusión cuando hablamos de este hombre que fue creado con 20 años, es porque estamos haciendo alusión a todo lo demás que venía antes, ¿sí? Aquí hay toda una evolución de estos seres hasta que llegaron a tener materia. Y cuando llegan a tener materia, es creado este ser con conciencia, que es el que nosotros le vamos a llamar Adam Arishon, o Adán y Eva, Adán y Javá, que ahí sí están divididos en dos, y desde ahí va a comenzar la cuenta que nosotros tenemos de los años, que es el 5782. Hemos comenzado ahora. Entonces, esta cuenta que nosotros tenemos ahora es desde que esta última creación de este último ser humano, pero la Torá no nos dice que no hubieron creaciones antes, sino que por el contrario, que hubieron mundos del caos que fueron creados antes de este mundo que es el que nosotros llegamos a conocer hoy en día con este tipo de humanidad. Yo siempre cuento una historia que me sucedió cuando estaba en Israel, en Jerusalén, estudiaba dentro de la academia que estuve estudiando. Tenía una profesora muy reconocida dentro de los estudios de Kabbalah a nivel internacional y nos contó que llegó un libro de la época de la Edad Media que estaba totalmente perdido, se sabía que existía porque estaba nombrado en algunos lugares, pero no se encontraba donde estaba. Cuando cae la cortina de hierro se encuentra este libro cabalístico en una biblioteca en Rusia y se lo van a dar a Israel. Y ellos lo reciben y ahí está la cuenta de todos los años, en la manera en que nosotros los contamos como humanidad, de todos los años que fueron llevando todas estas creaciones, de todos estos seres y la creación de todas estas, de estos mundos, y en la Edad Media se llega a un número muy similar, con una diferencia mínima, de la cantidad de años que propone la ciencia, es decir, que hay un acercamiento entre ambas teorías bastante importante, solo que están vistas de distintos puntos de vista, ¿sí? La teoría del judaísmo nos dice para qué fuimos creados, no solamente cómo, no se centra en el cómo, eso es lo que estamos tratando de develar ahora algunos indicios, sino para qué. Lo más importante en el judaísmo es para qué fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados, estamos aquí, entonces, ¿para qué? Bien, entonces acá vamos a ver alguna otra cosita sobre estos sistemas de leyes. Les dije yo que tenemos este sistema de leyes que va a funcionar, pero no solamente hay un solo sistema de leyes, sino que va a haber otra contracara, pero este sistema de leyes, como les comentaba, va a regir sobre el cielo y sobre la tierra, es decir, sobre la energía y sobre la materia. Y acá encontré una frase que me gustó mucho, porque es una frase que habla desde lo material, cosechar tu siembra, es decir, si planto trigo, semilla de trigo, voy a cosechar trigo. Hablamos desde lo más material, cómo funciona la materialidad, y esto lo traspolamos a la parte energética. Nuestra tradición nos enseña que esta ley, por ejemplo, se corresponde tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué es esto? Lo que nosotros sembremos es lo que cosechemos. Tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿sí? Esto que se llama también la regla de oro. Y esto funciona tanto entre las reglas energéticas y las reglas de la materia. Hay algunas reglas que son solo de la materia y algunas reglas que son solo de la parte energética. Y acá encontré una ley que me pareció sumamente interesante. No sé si ustedes le ven el nombre. Ahí voy a sacarlo de... A ver si le puedo ver. Ley de conservación de la materia, se llama, ¿sí? Esta ley de conservación de la materia, a ver, vamos a ir de nuevo ahí, quedó un poquito fuera el nombre. Esta ley de conservación de la materia, que es una ley dentro de todo, dentro digamos, de la historia, bastante moderna, porque es a fines del 1700, nos habla de reacciones químicas entre las masas. Lo voy a tener que sacar porque si no ahí no se lee mucho. Vamos a ver si lo logro poner un poquito más chico para ver si todos lo pueden leer. Bueno, ahí me sale un poquito más entero. Si no, si lo saco así, ahí va a salir más entero, a lo mejor ahí lo puedan ver mejor.
Bien, esta ley de reacción nos habla de que cuando nosotros tenemos algún tipo de átomos que están unidos y que con eso hacen una masa, una materia, cuando tienen una reacción, por ejemplo, combustible que se queman o algo, esa misma masa, podemos verlo acá en el dibujito, se distribuye de una manera diferente, ¿sí? Pero no se pierde. Conocemos esta famosa frase, nada se pierde, solo se transforma. Entonces acá hay una demostración dentro de lo que es la parte energética, perdón, dentro de lo que es la parte física y cómo está relacionado con la parte energética, porque acá cuando hay una reacción de combustible se va a separar ciertas moléculas de gas, de vapor de agua y en lo que vendría a ser el calor o la luz. Entonces acá también podemos ver otro tipo de leyes y cómo están interrelacionadas. Bien, la verdad que hay mucho para hablar sobre esto. Voy a dejar de compartir ahora un ratito y voy a comentarles un poquitito sobre cómo continúa la creación, volviendo un poquito al principio. Nosotros estábamos hablando de esta creación, primero que se nos presenta y nos dice que va a ser creado bajo estas leyes y estas normas, pero no es solamente la única norma que se va a introducir, no es solamente esta norma de leyes, de juicio, de rigor, sino que vamos a tener una norma que está contrapuesta y buscamos el equilibrio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la creación dentro del budismo lo más importante es para qué? Y es la búsqueda del equilibrio, ¿sí? El ser humano viene a buscar este equilibrio y de esa manera mejorar la creación y somos co-creadores con Dios. Entonces tenemos por un lado el rigor o el juicio y por otro lado tenemos la misericordia. La misericordia nos habla de esta energía un poco más masculina, el rigor es la energía más femenina y el equilibrio de todo ser humano es encontrar el equilibrio entre lo que es el rigor y la misericordia. Y ese también es el equilibrio de toda nuestra creación, porque como es en el micro, es en el macro, como es en el ser humano, es en cada parte de la creación. Y nosotros estamos para ayudar a reencontrar estas dos partes. Acá nosotros podemos hablar de tres divisiones, derecha, izquierda y centro, y no estamos hablando de partidos políticos, sino que estamos hablando de estas conexiones con las cuales ha sido creado el mundo, y dentro de la mística judía o la Kabbalah nos habla del árbol de la vida, y el árbol de la vida que tiene estos tres lugares, y el sendero en el árbol de la vida justamente tiene que ver con la búsqueda de ese equilibrio. Y para ir redondeando un poquito, justamente con la misma creación, y acá hay un concepto también complicado, viene, nosotros vamos a ver cuando estemos hablando sobre la creación y los distintos días, que cada vez que termina algo, Dios dice, y fue bueno, noche 1, día 1, fue el día 1, una cosa así es la traducción. Y cuando está hablando sobre la segunda etapa de la creación, ahí es cuando se crea y se divide, ¿sí? En esta segunda etapa de la creación, el 1 es la unidad, cuando estaba todo de manera energética, y dice que va a crear el cielo y la tierra y que hay una luz. Esa luz de la primera creación es la luz divina. Hay una luz, una energía que es la energía divina y que no tiene que ver con los astros. Todavía no han sido creados los astros y vamos a tener la creación de una luz, o sea, va a estar ya la creación de esta luz divina. La luz divina se va separando y cuando viene el segundo día, y con esto un poquito voy a ir redondeando, cuando viene el segundo día y nos cuenta sobre qué es lo que va a ser creado, cuando termina, no dice y fue bueno. No, siempre después de todas las creaciones dice y fue bueno. ¿Por qué? Porque para poder crear la materia, condensar la energía y poder crear la materia, tiene que crear la dualidad. Dentro de la dualidad entramos nosotros
como seres humanos. Entonces, con esta dualidad que nosotros tenemos, que es unir estos dos lados, unir la materia con la energía, convivir entre la materia y la energía, porque nosotros al ser materia y energía tenemos ambas leyes, y esta dualidad es algo que tuvo que sufrir, digamos, esta energía primera. ¿Y por qué es tan importante? Porque acá hay un concepto del judaísmo muy fuerte, y que es que esta energía primera se va a dividir en dos, y con esta división en dos viene la creación del mal. La creación del mal existe desde el comienzo y tiene que ver con la separación, con la dualidad. Nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. ¿Desde qué momento? Desde que tenemos libre albedrío. Entonces, cuando el ser humano va a tomar materia y empieza a tener materia y empieza a tener esta dualidad y empieza a poder discernir entre el bien y el mal, ahí es cuando llegamos a este tipo de creación, que es la que nosotros conocemos hoy en día. Esta creación es la que crea tanto el bien como el mal. Por eso nosotros decimos que el mal es parte de la creación del bien. Es lo que nos ayuda también a mejorarnos. Depende de cómo nosotros veamos. Dentro del judaísmo no se cree en dos fuerzas de la creación. Y fíjense cómo, analizando solo unos primeros párrafos de la creación, estos mitos fundantes, podemos llegar a entender muchísimas cosas de nuestra filosofía. Y esto, la implicancia de todo esto es diaria, es en cada una de nuestras acciones que llevamos a cabo. El judaísmo no cree que hubieron dos seres, ¿sí? O un montón de seres que decían, bueno, yo digo estas normas, yo estas normas, y peleaban y luchaban, y uno ganó, y ganó y ese hizo tal creación, esto tal. No, nosotros creemos que hay una sola fuerza que debió dividirse para poder crear lo que nosotros hoy conocemos. Y esta división incluye la creación del mal, pero nosotros somos los responsables de elegir entre el bien y el mal. Es decir, que el mal existe en la creación, pero es el ser humano el responsable de desarrollar el bien o desarrollar el mal. Es decir, que si hay algo en el mundo que no está bien, no es que Dios sea el responsable, ¿sí? Sino que somos los seres humanos. Entonces, cuando nos sucede algo, nosotros decimos, bueno, pasó porque Dios lo quiso. No, no pasó porque Dios lo quiso. Muchas cosas malas que nos suceden pasó porque metimos la pata. Y muchas de las veces nosotros sabemos que está mal, ¿sí? Y sabemos que el camino corto no nos lleva más rápido a la casa de la abuelita. Muchas veces el camino más largo, ¿sí? Puede ser el sendero que más nos cueste transitar y donde nos encontremos con el lobo y donde nos encontremos con las dificultades, pero solamente traspasando esas dificultades es que vamos a llegar a la casa de la abuelita y vamos a llegar con un gran aprendizaje, que es lo que nosotros como humanidad venimos a hacer. Bueno, quedó mucho sobre Bereshit, sobre ver cuáles son las distintas partes que fue creado cada día, por qué, pero entendiendo esta mirada general, creo que uno puede empezar a leer hasta con un libro simple que dice qué cosas fueron creadas y qué cosas fueron creadas después, con este marco. Entonces, empezar a mirarlo con este marco nos puede dar muchísimas más claves que entendiéndolo como nos lo contaron cuando éramos pequeños, ¿sí? ¿Qué es la literalidad? Porque acá la literalidad no terminamos de entenderla tampoco, y porque tampoco la podemos leer en hebreo, porque la literalidad en hebreo ya nos está diciendo un montón de cosas, ¿sí? Como decir en castellano, sí, como en castellano, no sé, para decir un sentimiento, una palabra, muchas veces, para decir una emoción, podemos tener 5 palabras diferentes o 10 palabras diferentes, y cada una de ellas tiene una pequeña connotación diferente, ¿sí? Es como decir, no es lo mismo decir te quiero que decir te amo, que decir te respeto, que decir, cada uno de estos tiene una pequeña connotación, a veces grande, a veces pequeña. Entonces, cuando lo leemos en hebreo, esas pequeñas connotaciones no están en la traducción, y por eso es importante, aunque lo leamos en castellano, siempre tratar de ver cuáles son las letras y qué significa si hay una tal letra, otra letra, o
si no sabemos hebreo, escuchar personas que sí saben para que nos puedan ellos transmitir esas pequeñas diferencias. Y ahora sí le doy lugar a David, que fue el primero en levantar la mano. Está silenciado, David, todavía. Sí, Paula. Sí. Si Dios creó el bien y el mal, ¿qué se espera del Mesías cuando llegue? Porque teóricamente, cuando llegue el Mesías, va a haber paz en el mundo, no se van a producir genocidios, ¿no? Entonces, ¿qué se espera del Mesías? Bueno, interesante, no vendría a ser la misma parte, pero es muy interesante tu pregunta, David. Y si nosotros pensamos que va a venir una época en donde el león va a poder estar sentado con la oveja y no comerse, o con el cabrito y no comerse, es decir, que estamos hablando de ciertas leyes, y si no lo leemos por lo literal, ¿no? Estamos hablando de ciertas leyes físicas que van a cambiar, porque la ley física del león dice que es carnívoro y que se come a los otros animales. Entonces, ¿cuándo el león va a dejar de comer a otros animales? ¿En qué momento? Cuando ya no tenga la consistencia física que tenemos nosotros en este momento. Es decir, que la llegada del Mesías es una elevación de conciencia. Nosotros estamos compuestos de materia y de energía, y esa materia y energía puede ser más densa o menos densa. Y lo vemos en las distintas partes de la humanidad, como por ejemplo, Adán, el primer ser humano, no podía comer carne. No es un detalle menor. Adam Arishon, el primer hombre de esta humanidad, recuerden que es un mix de un montón de hombres de otras creaciones que no tenían la densidad física que tenemos nosotros, es como un paso. Entonces ese ser humano solo podía comer de los frutos que estaban en el Gan Eden, en el Edén. No podía comerse otros animales. Y recién hay otra etapa cuando salen del Edén, que tenemos una consistencia física más concreta, más materializada, que recién el ser humano puede empezar a comer animales, por ejemplo. Entonces, no es que yo sepa todo, solamente te estoy diciendo como algunos lugarcitos, ¿sí? El judaísmo mucho se centra en tratemos de vivir en el momento en el que estábamos, en lo que estábamos. Entonces, por ahí, estas cuestiones proféticas del día del Mesías, no muchos rabinos le dan importancia y no muchos sabios, pero en realidad si nosotros vamos leyendo de a poquito distintas cosas que tenemos en distintos lugares, vamos comprendiendo que la materialidad que tiene el ser humano puede ir diferenciándose. Cuando hay también menos materialidad, por ejemplo, si nosotros nos vamos a otro planeta donde funcionan las leyes físicas diferentes de este planeta, pero que también es físico, como, no sé, la Luna o Marte, también tienen su cuerpo físico. Si nosotros nos vamos ahí, pero las leyes funcionan un poquito diferentes, sabemos que vamos a pesar distinto, y ese peso diferente va a hacer que nosotros, si estuviéramos ahí viviendo, nos alarguemos, porque la altura que nosotros tenemos también depende del peso de la atmósfera. Estamos condicionados, nuestra parte física, con las leyes físicas que tiene este planeta. Si viviéramos en otro lado, la humanidad empezaría a estirarse, a nacer de otra manera, ¿sí? Entonces estamos totalmente interrelacionados con la materia y la energía que nosotros tenemos en esta etapa de humanidad. Es posible que en etapas anteriores la humanidad fuera más alta, por ejemplo, con la materia menos densa. Y es posible que también nos acerquemos a eso en algún momento de esta llegada del Mesías con esta energía menos densa. No sé si te respondí a todo, pero espero haberte dado algún tip de alguna parte de esa respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Gracias, Martincito. La verdad que sí, Chona.
al no ser real el día en que se piensa que Dios creó el cielo y la tierra, ¿por qué no pensar que Dios fue creado por el hombre y no el hombre creado por Dios? Y muchos y miles de años antes, ya el No hombre, se te escucha bien. ¿no? Sí, si Ahora, no, cuando termine Chona, yo les digo lo que dice. Si se escucha un poco lejito, Chona, pero estoy tratando de hacer un esfuerzo para escucharse. Lo que nos dice Chona, lo que entendí hasta ahora es por qué esta teoría de que Dios creó a la humanidad y no la humanidad creó al hombre, y ahí seguí diciendo lo que estabas hablando. no, la pregunta mía, ¿por qué no pensar que el hombre creó el cielo y la tierra y no Dios? Al revés. No sé si se entiende. Sí, bien. Yo había escuchado esta pregunta si los hombres crearon a Dios o si Dios creó a los hombres, que tiene que ver con una pregunta más existencialista. Ahora lo que Chona, por lo que entiendo que pregunta, es si los hombres crearon el cielo y la tierra. ¿Puede ser? Eso. ¿Y cómo no alcanzo a entender cómo las personas podríamos crear el cielo y la tierra? ¿Tu pregunta es si las personas creamos a Dios o no entiendo bien? ¿Esa sería? Sí, es. Bien. Claro, lo que pasa, perdón, Paula, lo que pasa es que si decimos que el hombre creó a Dios, me parece que estamos desde un punto de vista ateo. Es decir, que Dios es una ficción, es una creación como una novela. Bien, hay un libro que estoy tratando de acordarme el nombre, que se llama Dios es autoevidente. Me resultó, espero que ese sea el nombre correcto, pero es algo así. Y me resultó, es un libro muy chiquitito, muy profundo cuando lo leí. Y justamente habla de esta palabra, ¿no? Y yo creo que si yo les pregunto a cada uno de nosotros que estamos acá, ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Vamos a tener cada uno una respuesta distinta. Pero si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es el amor, vamos a tener una respuesta distinta, porque cada uno de nosotros siente y entiende y ve de una manera distinta. Y lo que yo creo que es el color rojo, para otra persona puede ser lo que yo veo como marrón, o capaz que es algo totalmente distinto que yo ni siquiera mi cerebro alcanza a entenderlo. Si en la parte física es tan difícil de poder llegar a una unidad, imagínense en la parte energética. Ahora, ¿por qué dice Dios es autoevidente? Porque depende un poquito de nuestra mirada sobre qué es Dios. No me es fácil explicar esto, pero voy a tratar de darlo con algunos ejemplos. Cuando nosotros hablamos de Dios como el Señor, el anciano de todos los tiempos, y lo pensamos como un viejito con barba, con manos y con piernas, ese Dios fue creado por el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos brazos y nosotros tenemos piernas y nosotros tenemos boca. Entonces, si yo quiero entender algo que no entiendo, le doy mi forma para poder entenderlo. Ese Dios fue creado por el ser humano. Ahora, ¿qué hay antes del ser humano? ¿Había una época en que no estaba el ser humano y que había algo? Sí, lo que nosotros decimos que sí, la ciencia también dice que sí. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es lo que había? ¿Había un caos? Lo dice la ciencia. Había un caos y después un orden. Hay un orden. ¿Cuál es el orden, por ejemplo, que dice la ciencia? Hay un orden en la evolución, hay un orden de cómo giran los planetas alrededor de un sistema solar, hay un orden de cómo gira un satélite alrededor de un planeta. Ese orden se puede romper, sí,
el satélite puede salir de su órbita, puede romperse. Sabemos que en la historia de toda esta gran creación hubieron estrellas que ya se han apagado, como si hubieran habido distintas cosas. O sea, no sabemos todo lo que hubo, pero había algo que primero estaba en un caos y después se ordenó. Entonces, si nosotros ponemos nombres a esas cualidades, nosotros ponemos un nombre al caos, nosotros le ponemos un nombre que significa orden, nosotros ponemos un nombre que significa fortaleza, nosotros ponemos un nombre y estamos atribuyendo esto primigenio que había, que contiene todo. ¿Y por qué contiene todo? Porque si no, no podría contener todo lo que hay hoy ahora. Contenía la semilla del todo. Es como un ser, nosotros siempre decimos que el micro es el macro. Un ser humano empieza siendo una semillita, se juntan dos genes, creo que se dice, y de ahí se empiezan a multiplicar, pero en un momento se le formó los huesos, en un momento se le formaron los músculos, en un momento se le formaron los órganos internos, en otro momento se le formaron la forma de los dos brazos, las piernas, ¿sí? Pero en la semilla estaba el todo. No puede llegar a salir algo que no está en la semilla. Y como es el micro, es el macro. Toda esta gran creación tenía un montón de cualidades, había algo, una energía, un algo que tenía todas esas cualidades y que ha ido pasando etapas, ¿sí? Nosotros, al creer en un solo Dios, nosotros creemos en una sola entidad que contenía todo. No es que nosotros decimos, no habían un montón de cosas y de partes, sino que había una gran semilla y contenía todo, que se fue dividiendo en partes, pero que la rigen las mismas leyes y las mismas normas. Espero que eso te haya dado una respuesta, porque lo que, digamos, de manera general, bien, no recuerdo el nombre, Ana. Ojalá pudiera encontrarla, capaz que tengo los apuntes de cuando estudié en la universidad, lo puedo buscar. Lo que nosotros hablamos como un Dios y las limitaciones que tiene ese Dios son las limitaciones que nosotros como seres humanos podemos llegar a darle. Sabemos que nosotros somos limitados, que no entendemos todo lo que existe, que no vemos todo lo que existe, ¿sí? Nosotros sabemos que entendemos parte. ¿Por qué lo sabemos? Porque este año entendemos más de lo que entendíamos el año pasado, ¿sí? Y entendemos menos de lo que vamos a entender el año siguiente. Entonces sabemos que somos limitados y que hay un montón de cosas que no nos alcanza esta vida para poder entenderlas. Entonces, igual que a lo mejor la persona que está a mi lado entiende un montón de cosas de un tema que yo no voy a entender nunca, y que yo voy a entender un montón de temas que otra persona no los va a entender, ¿sí? Entonces sabemos que somos limitados, pero lo ilimitado incluye todas las semillas de todo lo limitado. Y a eso en el judaísmo le llamamos Dios, pero no tiene un nombre. Por eso la palabra Dios es una palabra que es del castellano, del latín, del griego, pero no en hebreo. En hebreo no tenemos una palabra para nombrar a Dios. No tenemos un nombre. A mí mucha gente me pregunta, bueno, ¿y entonces ustedes cómo le llaman a Dios? No tenemos un nombre para Dios. Tenemos las cualidades de Dios. Y de acuerdo a la cualidad que yo quiero invocar, si yo quiero pedir un Dios misericordioso, no voy a pedir por Elohim. Y ustedes fíjense en los rezos, cuando hay un rezo que dice Elohim, es porque es el rezo de la justicia. Y no estoy pidiendo misericordia, estoy pidiendo justicia. Y yo lo voy a hacer cuando necesita justicia para alguna cosa, pero no cuando yo quiera pedir misericordia. Entonces nosotros apelamos a estas cualidades del universo que en su totalidad nosotros le llamamos Dios. Es una mirada bastante diferente, la del judaísmo, de las que estamos acostumbradas en el mundo occidental. Es más similar a las miradas que tiene muchas culturas orientales. Y nosotros, como vivimos en el mundo occidental, no terminamos de entenderla hasta que las estudiamos. Nos cuesta un poco esto entender estas divisiones. Y yo siempre cuento que, por ejemplo, cuando estaba en Israel, me preguntaron, ¿es verdad que en Latinoamérica hay culturas que creen que existen dos entidades, que una es el bien y otra es el mal? Sí, es verdad, ¿sí? Es verdad. Pero esto
la gente nacida en Israel no lo puede entender porque no entra dentro de su cultura esta división entre el bien y el mal como dos creaciones diferentes. Y en el todos los días los afecta en un montón de situaciones a esto, ¿sí? De tomar la responsabilidad, que somos nosotros los responsables del bien y el mal, y no es que tengamos acá un diablito de un lado y uno celeste y uno rojo que nos dice pórtate bien, pórtate mal, y es culpa de estos dos que tenemos acá que nos hablan. No, no. Las decisiones las tomamos nosotros y somos responsables por nuestros actos. Cuando somos chicos son nuestros padres los responsables por nosotros. Así que bueno, Chona, ojalá que esto te deje para pensar porque realmente es mucho más profundo. Ojalá tuviera también otras herramientas para poder comentarles, pero creo que es un comienzo para que sigamos cada uno de nosotros investigando sobre estos temas que son sumamente interesantes y por ahí un poquito desconocidos si no nos sentamos a estudiarlos. Esa es un poquito la idea, entender que este nuevo comienzo es un nuevo ciclo que va a repetir todo lo mismo del año pasado, pero lo podemos ver en otra profundidad, muy distinta, muy diferente, y que esa profundidad requiere también estudios, sentarnos, comprendernos, estudiar, charlar, y esto nos lleva a tener, y practicar, nos lleva a tener una profundidad diferente. Si yo no practico, dejo todo en teoría, y la teoría no es energía y no es la unión entre la energía y la materia. Si yo hablo de bondad, tengo que practicarla en este mundo. Si yo hablo de juicio, tengo que saber también que en este mundo también hay juicio, ¿sí? Tengo que practicar todo esto que nosotros estamos poniendo ahora en conocimiento. Bueno, una alegría compartir con todos y nos volvemos a encontrar el viernes en el Kabbalat Shabbat y la próxima semana y de ahí en adelante todos los miércoles en las reuniones de los miércoles a las 20 horas. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, muy, muy interesante, la verdad que riquísima la hora de... No sé si me Gracias, escuchás. Alegría. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchás, Paula? Sí. Buenísimo, amor. Voy Gracias, a pensar Sergio. en otras preguntas que me crean dudas y las iré trayendo según tus charlas. Me encanta, me encanta. Lo importante de estas charlas es que no sean monólogos, ¿sí? Porque eso también me pone a mí en el lugar de seguir aprendiendo, de seguir investigando y muchas veces hacerme más preguntas, que justamente yo creo que se crece en comunidad y no se crece en soledad. Y esto por eso le llamamos reflexiones en comunidad, porque realmente cada uno de ustedes que está acá es un granito de arena para este gran conocimiento que estamos construyendo. Si alguna vez no pueden verlo, los estamos subiendo también a estos videos a YouTube. Yo por ahí comparto también los links para que los puedan ver o para que los puedan repetir. Pero si pueden estar presentes, siempre es mejor porque pueden preguntar, sugerir sobre los temas que estamos aprendiendo. Lo lindo de todo esto es que también da pie para nuevas dudas y, en fin, como vos decís, reflexionar. Y todo es tan amplio que todo puede ser. Gracias, Paula, y un cariño fuerte para todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.